que dice un solo hombre en este país, que es el presidente de la República, y hay otro bloque que está intentando atender los problemas de la gente, hacer los señalamientos de lo que se está necesitando, de lo que nos están señalando, llevarlos allá, ponerlos en la máxima tribuna y solicitar la atención inmediata y, por supuesto, con los recursos que son necesarios para que se atiendan esos problemas. Pero, pues, desgraciadamente, no ha sido así. Y esto tiene que ver con la presentación inicial que les decía, porque la gente nos comentó, y lo he dicho en otras ocasiones, nos comentó que estaban hartos. Voy a utilizar, y lo digo con respeto, el término para que se entienda tal cual como se nos dijo. Estaban, entre comillas, hasta la madre de la simulación de los políticos, que vamos a tocar la puerta en tiempo de elecciones para pedir el apoyo y luego no atendemos los problemas de ellos. Y a pesar de que me queda claro que las circunstancias de ahora de los diputados federales es el que tengamos que atender precisamente cómo mejoramos las leyes existentes y cómo creamos nuevas leyes que resuelvan con estos productos legislativos o atiendan el intentar resolver los problemas de la gente. Además, me comprometí a ser gestor ante las diferentes dependencias del gobierno federal y del gobierno del estado de los problemas y de los comentarios que yo estuviera recibiendo, tanto de la ciudadanía en general como de los propios presidentes municipales o de los diferentes funcionarios de las diferentes administraciones municipales. Y eso es lo que hemos estado haciendo. En mis actividades legislativas, para mí es un orgullo, sé que para muchos probablemente no tenga gran relevancia, pero para mí sí lo es. Hoy es pública la información. He tenido la posibilidad, si alguien dijo o no dijo, yo he estado presente en todas las reuniones que tienen y del intercambio de las buenas prácticas legislativas que se tienen en otros sitios y compartirlas a nivel internacional. Yo formo parte, soy integrante del grupo de amistad del Reino Unido, del Reino de Suecia y de Haití. Han sido muy diversas las actividades. No pertenezco a la mesa directiva de ninguno de los grupos de amistad, pero hay una relación, un vínculo muy estrecho con el personal y con los propios embajadores, tanto del Reino Unido como del Reino de Suecia. Y tiene que ver precisamente con la búsqueda de un vínculo para conseguir beneficios en favor del propio distrito, beneficios de intercambios educativos, culturales y comerciales con estos países. De hecho, se tiene programada una actividad importante, ya estaba prácticamente programada con parlamentarios del Reino Unido, pero pues ustedes saben las circunstancias a las que se han enfrentado, el cambio del primer ministro, luego la muerte de la reina y luego la renuncia de la primer ministro en esta segunda ocasión. Entonces, eso ha limitado y ha pospuesto las reuniones que teníamos de alto nivel para luego tener un acercamiento con las autoridades de Michoacán para que pues, podamos tener un vínculo, un acercamiento comercial más importante. En el caso de los productos legislativos que hemos estado presentando, quiero compartirles que en el presupuesto de egresos de la Federación 2022 yo presenté 6 reservas y les explico un poquito cómo funciona. Hay una propuesta que viene del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda
se presenta a la Cámara de Diputados como propuesta, se hace un análisis, se desglosa por las diferentes áreas administrativas, se revisa y en cada una de las comisiones se emite una opinión al respecto de lo que se presentó como presupuesto. Esta opinión de la comisión se manda a la Comisión de Presupuesto de la propia Cámara para que sea analizada, revisada, discutida y aprobada o rechazada. Para que ustedes se den una idea, es muy poco probable que en una comisión haya una opinión de consenso. Todos los partidos y todos los diputados que la conforman están de acuerdo en mandar así esa opinión. Es decir, las modificaciones que se le hicieron al presupuesto en materia agrícola, en el caso de la Comisión de Agrícola, en el caso de la Comisión de Vivienda, pues hay otra opinión, en el caso de la Comisión de Desarrollo Territorial y Urbano hay otra opinión, y en el caso de la Comisión de Desarrollo Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, mandamos una opinión unánime. Ninguna de las opiniones de ninguna de las 51 comisiones fue tomada en cuenta para la autorización del presupuesto 2022. Llegamos al Pleno para la autorización del presupuesto en lo general. Se autoriza en lo general con una mayoría simple, es así, y la mayoría simple pues la tienen el grupo oficialista. Aprobaron el presupuesto en lo general y entonces cada diputado tiene la facultad de hacer alguna observación al respecto de ese presupuesto autorizado y solicitar, sea analizado, discutido y votado, la propuesta que uno hace. Para que se den una idea, en el primer presupuesto metimos 1,946 reservas, los 500 diputados de los diferentes partidos. No se aceptó ni siquiera a discusión ni una sola de las reservas. Y entonces se aprobó un presupuesto de 7.1 billones de pesos para este año corriente, con un déficit fiscal, y es una de las observaciones que yo he hecho, que se rebordea esta administración y se dicen mentiras con la mayor facilidad. Se dice que no se está adquiriendo deuda, y bueno, yo les he llevado hasta un ábaco para decirles, señores, pues no se necesita más que saber sumar y restar. Si ustedes van a gastar 7.1 billones de pesos y van a tener de ingresos 6.2 billones, pues hay un déficit fiscal de 900,000 millones que se van a ir a deuda, si es que esto es lo que se recauda y esto es lo que se gasta. Entonces, bueno, para concluir el tema del presupuesto, es que hacerles el comentario que ninguna de las propuestas de las opiniones vertidas de las comisiones fue atendida por la Comisión de Presupuesto. Ninguna de las 1,946 reservas que presentamos los diputados de todos los partidos fue siquiera aceptada a discusión, ni una sola. Y entonces el presupuesto se aprueba prácticamente, como lo manda la Secretaría de Hacienda y el presidente, tal cual, sin cambiarle ni una coma, con pues, complicaciones que representaron para muchas personas y específicamente para la gente del campo. Pongo algunos ejemplos y cito el tema del campo porque es la comisión en la que estoy, al sector que más se le ha atendido, en el caso nuestro, y por lo que sucedió. Pongo ejemplo: el techo máximo gravable de los productos. Hay un nuevo requisito de carta aporte en el que la gente, para que pueda mover sus productos,
tienen que tener, desde cuando lo sacan en el campo hasta el sitio de destino, tiene que haber una carta que acredite que son por los legítimos propietarios de esas mercancías, con las complicaciones que esto implicaba. Venimos saliendo de un proceso de pandemia. La Secretaría de Hacienda, a través del SAT, no había podido estar atendiendo la demanda que se tiene de citas para poder otorgar el Registro Federal de Contribuyentes y la firma electrónica a todos los contribuyentes que no tienen ese requisito cubierto, con citas hasta de 6 y 8 meses posfechadas. Pues eso era obvio que no podían cumplir con el requisito para poder estar cumpliendo con lo que se les estaba requiriendo y poder cumplir con sus obligaciones. Es decir, nuevamente poniendo trabas para que la gente pueda realizar sus trabajos, simplemente darles oportunidad de hacer su chamba a cada quien. Pero estos señores de verdad están cerrados y no entienden. Afortunadamente, con las complicaciones que se tuvieron que recular, y tuvimos una reunión con la Secretaría, con la SADE, con la Secretaría de Hacienda, y entonces estos plazos que se habían puesto, porque en abril de este año tenía que haber estado cubriendo ya y cumpliendo con todo esto toda la gente del sector primario. Afortunadamente, pues se dio una prórroga para que hasta este año hasta el año entrante tengan que cubrir estos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente se dio que pudieran tener esa prórroga y poder cumplir como debe de ser. Entonces, es compartirles solo los ejemplos, algunos cuantos ejemplos. Hay mucho que platicar de estas experiencias, de la falta de sensibilidad de la administración federal, de mis compañeros diputados oficialistas, de la falta de sensibilidad y la falta de empatía con la gente que está teniendo grandes y graves problemas en su trabajo y en el quehacer del día a día. Bueno, me tocó presentar afortunadamente en representación de mi grupo parlamentario una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Federal en materia de conflicto de intereses. Les explico rápidamente también porque es un tema técnico. No estaba definido a ciencia cierta bien el término de conflicto de intereses, entonces hago una propuesta en la que quede definido el término conflicto de intereses. Y por otro lado, pues el que se le acuse a alguien de conflicto de intereses no tenía la más mínima implicación, porque no estaba considerado como delito grave. Y entonces alguien presentaba o no, el poder solventar una observación que le hubiera hecho la Auditoría Superior de la Federación en alguna irregularidad que pudiera estarse presentando y no pasaba absolutamente nada. La iniciativa tiene que ver que cuando este funcionario no atienda esa observación, pase a formar parte de un delito grave y como delito grave tenga, por supuesto, una sanción penal. Y se incluía al propio presidente de la República y a los secretarios de Estado, para que pues, todos los funcionarios tengan la posibilidad de ser sancionados si cometen una falta como esta. Y por otro lado, también se incluía a los familiares hasta en segundo grado para que pudieran ser sujetos de la aplicación de esta normativa. Básicamente, en términos generales, es la explicación de esta iniciativa que presenté. Y pues hemos estado presentando varios exhortos con puntos de acuerdo y bueno, ya también les comentaré una anécdota de qué es lo que ha pasado. Pero hemos estado presentando muchas iniciativas y muchos exhortos con puntos de acuerdo porque cada vez que regresamos al distrito, aquí el presidente Froilán no me dejará mentir, hemos estado en reuniones con los campesinos, con la gente del sector primario,
y nos piden el apoyo para la rehabilitación de los caminos a cosechas. Usted tuvo una contingencia importante en materia de medioambiental, se inundaron una cantidad importante de parcelas, ya sembradas incluso, se perdió dinero, incluso dinero prestado que habían adquirido muchos de los campesinos, y hoy no existe un programa de un seguro contra contingencias medioambientales. Desaparecieron estos señores de un plumazo 27 de 44 programas y subprogramas que existían, entre ellos precisamente este. Hemos estado solicitando que se regresen estos apoyos a la gente del campo, pero no han sido atendidas nuestras peticiones. Les pongo otro ejemplo rápidamente. Existe un programa de subsidio al fertilizante y a la semilla, entre otros muchos. Bueno, en 2021 tenemos subsidio al fertilizante, pero solo para 4 estados. En 2022, solo para 9 estados. Y el señalamiento directo al secretario de Desarrollo Agrícola es precisamente ese. ¿Por qué solo a 9 estados? Porque son las zonas prioritarias y los demás mexicanos somos mexicanos de segunda, de tercera o de cuarta. ¿O no hay agricultores que necesitan el apoyo y el subsidio en todo el país? Ese es el razonamiento y la reflexión, pero han hecho oídos sordos. Afortunadamente para este año hay un incremento importante en el presupuesto para la SADER y este vendrá a formar parte precisamente de un subsidio a el fertilizante, ¿no? Ahora sí será para todos los estados, esperemos que sea en condiciones de equidad. Algo se ha estado avanzando, pero son 44 programas que existían, 27 desaparecieron y no los han realizado. Y vamos a seguir insistiendo. Hemos conseguido cosas importantes y vamos a seguir precisamente con los señalamientos. Les pongo otro ejemplo. Dicen que no hay dinero para apoyar estos programas. Bueno, no habrá dinero para estos programas o para ser sensibles ante la necesidad de la problemática de la gente del campo, pero por ejemplo, el que haya unos señalamientos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex de más de 11,000 millones de pesos en semilla que se ha tirado a la basura, semilla húmeda, desfalcos, utilización de recursos públicos para meterlos a la bolsa de valores, imagínense ustedes, y entonces pues esos señalamientos que existen, que están allí, pues siguen dejándose de lado, porque el titular del área de Segalmex pues es compadre del presidente. Y bueno, sí, efectivamente lo quitaron, pero no lo cambiaron de área. Bien, compartirles ya un poco del regreso en los periodos de los recesos legislativos interperiodos. Hemos estado regresando les decía, a los 15 municipios, hemos estado presentes en las presidencias municipales, hemos ofrecido las gestiones, hemos acercado algunos de los programas de los que tenemos conocimiento. En algunos casos han sido exitosos, en algunos otros no, porque esta administración federal en específico ha estado prácticamente cerrada a que cualquier diputado federal o cualquier funcionario público haga una gestión que no sea de manera directa o a través de cualquier tercero. No funciona prácticamente en ninguna de las dependencias la gestión. Afortunadamente, en algunos de los casos sí han funcionado por la presión que hemos estado haciendo. Quería ponerle, antes de, voy a regresar un poco a la parte legislativa, porque omití en el caso, digamos, del área administrativa del tema del campo,
varias deficiencias importantes, y como para que ustedes y quienes nos escuchan a través de los medios que están transmitiendo en vivo, la gravedad realmente de la insensibilidad que se tiene en esta administración, quisiera poner algunos ejemplos. El área administrativa del campo pertenece a la SEDATU, específicamente el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y algunos de los tribunales agrarios. Dependen directamente como cabecera de sector, como cabeza de sector, la propia Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU. Hemos hecho señalamientos de que las personas hacen cola, filas eternas, desde la madrugada hasta en casas de campaña para que les den una ficha en el Registro Agrario Nacional y puedan darle curso a más de 5 millones de trámites atrasados. ¿Sí escucharon bien? 5 millones de trámites atrasados de temas del campo que tienen que ver con certificados agrarios, títulos, dominios plenos, etcétera, de todo tipo de trámites. Y hacíamos el señalamiento de manera directa. Hemos hecho señalamientos también de que están atrasados en la regularización de la tenencia de la tierra social, es decir, lo que antes hacía COREP y ahora hace el INSUS, que también es una dependencia que está directamente vinculada con la SEDATU. Nos han solicitado recursos, y les digo ya, no es del año pasado, pero de este año. Nos decía el titular de la SEDATU, bueno, nosotros ocupamos 50 millones de pesos para que podamos homologar el programa general que tenemos en las oficinas centrales y que las delegaciones estatales tengan ese mismo sistema y puedan acceder a la información y puedan ser mucho más ágiles los trámites del propio Registro Agrario Nacional. Este año, para que se den una idea, le aprobaron al presidente 8.300.000.000.000 de pesos. 8.300.000.000.000 de pesos. Fíjense lo que estaba solicitando el secretario. Ni siquiera que hiciéramos un cambio de recurso de una secretaría a otra o de solicitar más presupuesto, sino solo hacer una transferencia dentro de la propia secretaría. 50 millones de pesos. 150 millones de pesos para apoyos en el INSUS, para poder regularizar con mayor agilidad también los trámites de la regularización de la tenencia de la tierra social. Y por otro lado, un programa de vivienda que lo tienen sectorizado y solamente para las áreas prioritarias, a donde quiere el presidente de manera directa y discrecional. No es para todos los estados y no es para quienes lo necesitan más, a decir de nosotros, sino pues a decir de las áreas prioritarias que tiene determinadas el gobierno. Y pedíamos 496 millones de pesos para un programa en par y paso, es decir, ni siquiera iba a ser una inversión solo federal. Pedíamos ese dinero para que peso a peso los estados que quisieran pudieran accesar a un programa para vivienda social, para tener algo siquiera para mejoramiento de vivienda, pisos firmes, techos, baños, etcétera, ¿no? Para evitar o combatir el programa de hacinamiento, etcétera. Bueno, esa fue la petición de la Comisión de Vivienda de este año. Imagínense nomás ustedes, 700 millones de pesos, y solo era transferirlos, cambiarlos de esta área a esta área dentro de la propia Secretaría. Ni siquiera eso escucharon. Significa el 0.00008% del presupuesto total. Ni siquiera eso fueron capaces de hacer un cambio. Es ahí donde he querido hacer el énfasis de cómo los diputados federales oficialistas atienden la instrucción y la voz de un solo hombre. Y debería darles vergüenza regresar a sus distritos, escuchar a las personas que confiaron en ellos, que los iban a representar, porque son tan hipócritas, mentirosos y cínicos que se paran con toda tranquilidad
en la tribuna, manifiestan los problemas que hay en sus distritos, solicitan el cambio de los recursos a través de una reserva, como ya les decía, terminan su presentación para que los hayan filmado y fotografiado que los estaban presentando, voltean para atrás y le dicen al presidente de la mesa directiva: presidente, retiro mi reserva. Y lo tengo documentado, retiro mi reserva. Por eso mis calificativos así. Estoy con evidencia demostrando el por qué los he calificado como hipócritas, mentirosos y cínicos, comprobado. Entonces, es una muestra de la dificultad a la que nos hemos estado enfrentando. Y alguna otra vez también les he dicho borregos y les he dicho algunos otros calificativos. Pero ¿cómo ustedes podrían calificar a alguien a quien le mandan una ley en la que más o menos consta como la de ahora, esta modificación a las leyes electorales secundarias, 311 páginas? Esas fueron las que me llegaron a mí. Yo he visto por ahí algunas otras publicaciones de 307. Puede ser una variación en la presentación y en el formato. Yo no sé si son ellos pues extraordinarios lectores y además tienen la posibilidad de asimilar, analizar, revisar las implicaciones técnicas, jurídicas, económicas, legales que pudieran tener estas leyes tan importantes, y que se atrevan a emitir una opinión y además un voto para aprobarlas cuando ni siquiera las han leído ni han conocido. Acaba de pasar el martes pasado y lo acaban de hacer. Entonces, ese es manifestarles y a ustedes, amigos de los medios, al presidente que nos hace favor de acompañarnos, a quienes nos escuchan a través de los medios, pues que sepan cuál es la realidad del Congreso de la actualidad. Un Congreso sometido a la voluntad del presidente. Y por eso tan enojados cuando no pasa una reforma constitucional como la que se acaba de rechazar, porque son tan malos y tan ineptos que no han podido construir un solo acuerdo. Siguen con la simulación. Y tiene que ver precisamente con eso que les decía, que nos señalaron al recorrer el distrito: estamos hasta la madre de la simulación. Y eso es lo que se está haciendo allá. Se manda una propuesta del presidente para modificar las leyes electorales. Como les decía al principio, pues todas las reformas constitucionales electorales han venido de origen de los partidos de oposición, buscando encontrar condiciones de equidad y mesa pareja para la contienda electoral, y así tener oportunidades de poder acceder a los lugares, a los sitios de poder. Es así como se han construido nuestras instituciones electorales. Bueno, ahora es una reforma electoral que propone el propio presidente, intentando pues acomodar las cosas. Dice él que para ahorrar dinero, pues bueno, yo les he demostrado que aquí con hechos, pues que no es para ahorrar dinero. Ahí tienen las famosas obras inútiles que nos estará dejando este sexenio y estos 4 años perdidos hasta ahora. Ojalá que las cosas cambiaran, pero pues no apunta para que vayamos para allá. Y parece ser que a veces mi presentación o mis comentarios tienen un sesgo, pero a mí nadie me lo puede contradecir. Yo lo vivo todos los días ahí en la cámara y es solo la manifestación aquí con ustedes de lo que está pasando. Y les decía de la simulación porque abren un parlamento abierto, como lo hicieron con la reforma eléctrica, por cierto, también. Pero ahora estuvimos de cerca siguiendo las actividades del parlamento abierto. Es un ejercicio democrático de escucha de las diferentes opiniones de los actores políticos, sociales, técnicos, jurídicos, expertos en los diferentes temas, para que se escuchen todas esas voces, se haga un esfuerzo
una síntesis de trabajos en los que todas esas opiniones se recojan, sean consideradas e incluidas en la propuesta. Bueno, pues déjenme decirles que luego de haber hecho un parlamento abierto que costó más de 20 millones de pesos, aproximadamente, son números cerrados, no hay una mesa de trabajo al final que haya recogido todas esas opiniones y que haya hecho una síntesis, porque al final el dictamen de la iniciativa que se pasa para que votemos en el pleno es la que mandó el presidente, sin modificársele prácticamente nada. ¿Cuál es el objeto de entonces convocar a un parlamento abierto? La simulación, el hacer que haya un proceso democrático de escucha, de apertura, pero en la realidad y en los hechos, la propuesta que se presenta para votación de la reforma constitucional en materia electoral es de puño y letra prácticamente el presidente. Bueno, ahora sí, ya prácticamente para concluir, es decirles lo que había comentado, de haber regresado al distrito, estar de cerca con los ciudadanos, he estado en los tianguis, en los mercados, en los ayuntamientos, con los propios presidentes, con los núcleos agrarios, presentándoles básicamente esta información. No nos hemos querido quedar con esa imagen de ser solo alguien que está allá lejano en la Cámara de Diputados. Hemos estado cercanos con la ciudadanía, recogiendo sus comentarios en la medida de mis posibilidades de tiempo, el tiempo limitado que tengo. Y la gente estaba acostumbrada a que los diputados regresaban en otras condiciones, en otro tiempo y con otras facultades, porque repartían recursos, llegaban y tenían la oportunidad de apoyar a los municipios con algunas de las obras. Eso ya no se puede hacer, no hay ninguna posibilidad y quedaron cerradas todas las puertas para que pudiéramos hacer cualquier tipo de gestión de esta naturaleza y por supuesto de recursos menos. No nos hemos querido quedar de brazos cruzados y a través de nuestras casas de enlace que están en Zaguayo, Jiquilpan y en Los Reyes, hemos estado ofreciendo algunos programas de apoyo, especialmente en materia de salud. En Casa Enlace de Zaguayo tenemos asesoría jurídica, tenemos atención médica, atención psicológica y atención nutricional. Es abierta, a esa población abierta y cualquier persona puede recurrir ahí. Y además hemos puesto sobre la mesa algunos programas, entre ellos un programa de atención auditiva, es decir, quienes tienen un problema auditivo tienen la oportunidad de ir a Casa Enlace, que les revisen y puedan adquirir aparatos auditivos a bajo costo. Aproximadamente un aparato auditivo cuesta, dependiendo la calidad y el tipo, el tamaño, cuestan entre 8 y 15 mil pesos. Nosotros conseguimos a través de un convenio con una fundación de Guadalajara que solo con 2.900 pesos pueden adquirir el par de aparatos auditivos. Y hemos estado también entregando una fórmula láctea, es un símil de la leche liconza que se entrega a través de un programa social con un costo, tengo información de que valía cuando menos $5.50 la bolsita de 900 mililitros de liconza. Nosotros conseguimos con un convenio de una industria láctea también poner sobre la mesa y en todos los municipios, en todo el distrito ofrecemos una bolsa de 900 mililitros de esta fórmula láctea en 10 pesos. El resto del costo lo estamos subsidiando tanto el diputado Armando Tejeda como su servidor. Entonces está también ese otro beneficio. Tenemos repartiendo en prácticamente todo el distrito y en diferentes puntos de venta que personas sensibles y afines con nuestro programa de trabajo nos hacen el favor de distribuir.
Y también hemos estado haciendo entrega de sillas de ruedas gratuitas, lo hemos estado haciendo a través de las diferentes presidencias municipales. Todos estos programas los hemos hecho de la mano con las propias presidencias. No tiene nada que ver ni con un tinte partidario, ni con pedirle a nadie de los beneficiarios de estos programas absolutamente nada a cambio. Ni que se inscriban en algún partido, ni que estén afines con nadie, ni con nada. Es un beneficio a población abierta. Y por supuesto también hemos estado ofertándoles, conseguimos también algunas fundaciones y algunas personas que se han dedicado a esto durante mucho tiempo, algunos paquetes de productos a precios accesibles, y con la idea de apoyar la economía familiar hemos estado ofreciendo en las redes sociales y en las diferentes conferencias de prensa y en los sitios en donde he podido estar algunos paquetes de beneficio social. Algunos son, por ejemplo, calentadores solares que incluyen el tinaco, la bomba, un sanitario a precios bastante razonables. Este tiene como 8.500 pesos de costo, paquetes agropecuarios, colchones en 2.500 pesos. Entonces, no tiene que ver con estar haciendo negocio, es al contrario, es paquetes que están ofertados ahí en las redes. Hay que inscribirse en alguno de los programas a través de las presidencias municipales o en las casas de enlace para que la gente, especialmente la de más escasos recursos, tengan la oportunidad de acceder a estos productos, y con esto también nosotros estar contribuyendo a la economía familiar. Pues básicamente esa es mi participación respecto de las actividades que hemos estado realizando en este encargo, que me siento muy honrado de estar representando a este distrito, y espero precisamente con el trabajo y con los resultados que hemos estado dando honrar mi palabra y honrarles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas para todos los medios. Empezamos aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Villaseñor de la Radio TV5. Bueno, yo nunca acabo de comprender en sí la función de un diputado federal. Me has platicado, yo te he preguntado muchas cosas y muchas las comprendo, y todavía, bueno, creo que en el tema de seguridad, yo sé que tu comisión pues es dirigida al campo, pero yo creo que lo que quiere saber la gente ahorita y lo que nos puedas decir al respecto es el tema de seguridad. Yo la última investigación que hice sobre muertes dolosas aquí, en Zaguayo nada más, estamos hablando de un mínimo de 40 asesinados y un máximo de 70 al mes, y en los cuales ya también hay mujeres jovencitas, casi mitad y mitad de jóvenes asesinados en este tema de inseguridad, que si andaban con alguien que andaba mal, o que ellas mismas ya están distribuyendo drogas y todo eso. Es algo muy grave. Hay muchas cosas que no se ven, Yo veo en las noticias el día de ayer una situación que pasó en Mazamitla, pero hace 8 días que yo andaba allá, fueron como 21 los asesinados. Bueno, esto es gravísimo. Entonces, no sé, yo creo que toda la gente ahorita, si salimos a Michoacán o donde quiera, cualquier estado, tenemos ese temor, es que si voy para allá, ¿cómo está el tema de entonces el apoyo, no voy? No sé, es algo muy grave, y no sé, que nos dieras un comentario, no sé qué sabes de esto, porque pues esto es grave, esto afecta a toda la economía y todo lo que quieras, estabilidad emocional, en fin, muchas cosas, porque no podemos salir a 2 o 3 municipios más allá porque ya no sabemos cómo está el asunto, si te van a parar, no sé, yo creo que me entiendes, lo he platicado, pero algo que nos digas al respecto, nada más sobre esta cuestión de seguridad. 2 cosas así rápidamente. El presidente tiene otros datos. Él trabaja todos los días desde muy temprano y la gente está feliz. No, es con sarcasmo, Juan Carlos. Mira, por supuesto estamos conscientes del tema. Yo personalmente he estado con el secretario de Seguridad del Estado. En la Ciudad de México hemos estado haciendo permanentemente los señalamientos de que
el país está ensangrentado, bañado en sangre, todos los días tragedias y matanzas en un lado y en el otro, pero la estrategia de seguridad está funcionando, según algunas personas. Hemos dicho hasta el cansancio que la centralización de la seguridad pública interior no puede estar solo apoyada o dirigida con el tema de la militarización, con el haber cambiado de una policía a una guardia nacional, y que como por arte de magia las cosas van a cambiar. Las cosas no son así. Nosotros hemos hecho una propuesta clara y concreta. Es cierto que se ocupa la participación de las fuerzas federales en materia de delincuencia organizada, y por supuesto que en todos los municipios y en todos los estados los necesitamos, pero no es la opción. La opción es el reforzamiento y la consolidación de policías civiles locales, estatales, para que en coordinación se puedan atacar la problemática que se está presentando, porque los problemas locales, lo que está pasando en Saguayo, lo que está pasando en Jiquilpan, lo conocen la gente local y la policía local, y saben dónde están y saben quiénes son, y hay manera de profesionalizar el trabajo del policía. Pero la estrategia que hoy estamos siguiendo en el país no es esa. Al contrario, se han ahorcado a las administraciones municipales y estatales, se ha reducido el recurso, y por ejemplo los apoyos que se tenían desde la federación para la profesionalización de los policías, para el equipamiento, para el armamento y para la capacitación de las policías locales y estatales, se redujo y se quitó, y esos programas que existían desaparecieron. Entonces sí vemos complicado el tema. Hemos estado de manera cercana, los diputados, yo te puedo decir por los diputados de PAN, PRI, PRD, porque con ellos fuimos. Personalmente tuvimos una reunión con el gobernador para hablar de ese tema, y de ahí nos fuimos directamente con el secretario de Seguridad para hacerle planteamientos. Desgraciadamente aquí hay un alineamiento directo con la estrategia estatal con la estrategia nacional de seguridad, y no hay la voluntad de cambiarla en ningún sentido. Pues antes que nada, amigo, felicidades. Definitivamente es una labor titánica, y adelante. Tengo dos puntos que tratarte. Un punto, quiero que seas nuestro portavoz de que no existe una familia en nuestro Michoacán y probablemente en México que no tenga sus paisanos en Estados Unidos. Estoy relacionado directamente con muchos, y a su venida a nuestro país, en el aeropuerto de Guadalajara, en las fronteras, son atracados completamente por los aduanales, por la misma Guardia Nacional, que están supervisando, vigilando, y donde en una maleta pequeña de las de 10 kilos, con 2, 3 ropas que no correspondan a la persona, dicen que son ropa usada, y que por tanto es una multa de 5,000 pesos. Les están bajando de 100 a $700, porque si no los van a encarcelar, inclusive porque la gente se molesta y los llega a insultar. Entonces, ese punto quisiera que fueras nuestro portavoz ante el gobierno federal. El segundo punto, quiero que le quede claro a nuestro pueblo, a mí me queda claro, pero a todos probablemente no alcanzamos a comprender las dimensiones. Dicen que los partidos se benefician con 1.500 millones de pesos por no haber aprobado las reformas del INE, pero yo quiero oír de tu voz un ejemplo
Por ejemplo, ¿cuánto es realmente lo que significaba el que se hubieran aprobado las reformas en el INE? ¿Y cuánto es el gasto anual de la primera dama de México? Gracias, doctor. Primero, pues gracias por estar aquí, gracias por el apoyo de siempre. Y contestando la primera pregunta o el primer comentario, cuenta con que en la primera oportunidad que haya en la Cámara, porque ahorita no está viendo la posibilidad de la participación al final de las sesiones para manifestar nuestros exhortos, en un minuto tenemos oportunidad de hacerlo eso. No ha habido esas posibilidades. Estaré presentando ese exhorto, te estaré enviando por ahí copia, y Manuel, te encargo que en esta misma semana elaboremos un exhorto y la mandemos a la Comisión de Relaciones Exteriores, que tenemos ahí compañeros, para que quede claro que estaremos haciéndolo, y no solo como cumplir, sino si te parece, doctor, después de terminar la reunión ahora, nos quedamos al final contigo, me llevo algunos datos más precisos y los puedo presentar directamente, y también hacer la gestión directa de qué es lo que tenemos qué acción inmediata se tiene que implementar para que esto no siga sucediendo, y si sigue sucediendo, qué es lo que podemos hacer para sancionar a estos malos funcionarios y atraparlos infraganti. Entonces, con todo gusto, doctor, en ese sentido. En el segundo, los datos que me estás pidiendo, mira, yo puse un ejemplo hace un rato respecto del cómo los argumentos del presidente y de los propios diputados federales oficialistas se caen por sí solos. Ellos argumentan que el fondo de esta reforma electoral tiene que ver con ahorros al INE, ahorros que pueden generarse reduciendo gastos del INE. Primero, yo estoy consciente que se puede hacer un organismo menos robusto y sí puede haber ahorros, totalmente de acuerdo, pero estos señores que mandan una reforma que tiene diversas aristas, tiene que ver con el ámbito, digamos, de representación, con el ámbito del derecho humano a ser electo, tiene muchas aristas esta reforma electoral. Es una reforma choncha que modifica muchos artículos de la Constitución, no uno solo. Hice un ejemplo aquí para destrozar el argumento. Dicen que ganan X o Y cantidad de dinero los consejeros del INE. Ustedes pueden revisar la dieta neta, el pago neto que recibe un funcionario. Yo no digo que no tengan algunas prestaciones que pueden quitárseles, por supuesto que sí, puede ser que sí, pero yo estoy hablando del sueldo neto. El sueldo neto total anual de los 11 consejeros del INE es de 23 millones de pesos, números cerrados. Y afirmé y dije que le crearon una dependencia, se creó una dependencia adjunta a la oficina del presidente, en la que Beatriz Gutiérrez Müller es presidenta del Consejo de Administración de esa dependencia, de esa oficina que crearon, y esa oficina tiene asignada para el 2022 32 millones de pesos. ¿Y cuáles son los resultados de esa oficina? 32 contra 23 millones de pesos, lo que nos da a nosotros la tranquilidad de que las elecciones puedan ser limpias y puedan estar organizadas por las y los ciudadanos en México. ¿Qué es lo caro? ¿Cuánto nos cuesta la democracia en México? Hay muchos argumentos y solos se han caído, solos. Les ponía otro ejemplo. Efectivamente, los tribunales electorales locales pretenden que desaparezcan para ahorrarse el dinero de estas dependencias locales.
los casos que tengan que dirimirse en los tribunales en tiempos de elecciones, especialmente en las concurrentes, ¿cómo le van a hacer para ser atendidos si no son atendidos de manera local? Pues va a tener que atender el Tribunal Electoral Federal, y con el personal que hoy tiene el Tribunal Federal Electoral, por supuesto no podrán ser atendidos todos estos casos que van a estar saliendo de las controversias y de los diferendos que puedan estar existiendo en los procesos electorales. ¿En dónde está el ahorro? Tendrán que seguir funcionando, y que por supuesto nosotros en el grupo parlamentario del PAN hemos dicho, estamos dispuestos a entrarle a la discusión y al análisis para una reforma electoral, por supuesto, sí, pero no una reforma que tenga todos los temas de conjunto, o si no, pues no. Y por otro lado, no en este momento, tendrá que ser después del proceso electoral del 2024, y con todo gusto tratamos cualquier tema, y por supuesto todas las leyes son perfectibles y mejorables, y estamos totalmente con la disposición de que se mejore lo que tenga que mejorarse. Gracias, doctor. Diputado, ¿y no hay peligro de que esta reforma que no pasó del Senado la echen para abajo? A ver, son dos cosas. La reforma constitucional no pasó, fue desechada, ocupaba 2/3 de la votación y no los obtuvieron. Inmediatamente mandan una reforma a las leyes secundarias electorales, a 4 leyes. Las aprobaron sin conocerlas siquiera. Ya les enmendó la plana el propio presidente. Pongo un ejemplo. Le autorizaron, para que le autorizaron a los partidos, específicamente, desde mi punto de vista, ese es un comentario, es una suposición, para que sus compañeros aliados del Verde y del PT les aprobaran esas leyes que les mandaron. Les condicionaron a que le adicionaran algunas cosas a algunos de los artículos. Entre ellos era que los partidos políticos que no consiguieran por lo menos el 3%, perdieran el registro, el 3% de la votación nacional, perdieran el registro. Sí, se quedó así, pero si conseguían, le adicionaron que si en 17 estados por lo menos tenían por lo menos el 3% de la votación, se podían quedar, no iban a perder el registro. Ayer, por lo menos escuché yo en las noticias, que les dio su jalón de orejas el presidente y les dijo que va a mandar modificar, entre otras cosas, precisamente al Senado. Más imagínense de lo que estamos hablando. Aprobaron cosas que ni siquiera el propio presidente está de acuerdo, ¿no? Y esté o no de acuerdo, el poder legislativo es un poder totalmente independiente del poder ejecutivo, pero eso es en la letra. En los hechos es un poder sometido a la voluntad del presidente, y por eso mi calificativo de borregos, como se los he dicho en muchas ocasiones. Ahí están las evidencias. Gracias, señor. Nada más una pregunta al arquitecto, por ignorancia, porque he buscado la información y no la he encontrado. ¿Cómo quedó conformado el nuevo distrito, el federal 04 con cabecera en Jiquilpan? Bueno, es comentarte que cambia y Los Reyes deja de formar parte de este distrito y se adiciona Jacona. Dejamos de tener nosotros también en el estado, dejamos de tener 12 distritos electorales y solo se recompactan y quedan con 11 distritos electorales. Buenas tardes, diputado. Toda esta región de este 4º distrito se ha caracterizado por últimamente el boom de la siembra del agave, y no he visto en ninguna de las instancias del gobierno ningún tipo de información con relación a la importancia y a los riesgos que es generar zonas de monocultivos. Es una problemática la cual toda esta zona se está desarrollando para una sola plantación y se están dejando a un costado otro tipo de siembra que son de beneficio para esta misma región.
¿Qué se puede hacer para poder estar estimulando a toda esta gente que se dedica al sector primario y que puedan seguir desarrollando su práctica sin que sean deslumbrados por la siembra del agave, que al final de cuentas puede ser que esta zona empiece a padecer el desabasto de granos y otros tipos de cultivo? Gracias, Abraham, es un muy buen comentario. Fíjate que hoy en las condiciones en las que nos encontramos no hay la posibilidad de que exista una restricción como tal. Por supuesto que se está trabajando para que desde el punto de vista legal exista un acotamiento respecto del uso del suelo, aún el agrícola, y que no solo tenga como factor prioritario en la remuneración económica que se pueda obtener del uso de ese suelo social. Entonces, sí es un problema, sí se está revisando y analizando, y por supuesto, si quieres igual, te hago el mismo ofrecimiento respecto de darle seguimiento al tema y que en fechas subsecuentes, en algunos de los programas en tu medio, muchas gracias, Carlos, podamos de manera directa presentar los resultados de una revisión tanto a nivel federal como local, para ver al doctor Villalobos y al ingeniero Cuauhtémoc, para específicamente en Michoacán y en el Distrito 4 de Michoacán, que podamos iniciar. Primero, yo soy de la idea de que tendría que haber una capacitación en los diferentes núcleos agrarios para hacer conciencia entre los propios ejidatarios, primero. No todo el territorio, digamos, que se está utilizando para la siembra de agave es de suelo social, es decir, de régimen de propiedad ejidal. También hay pequeña propiedad, y que convoquemos para que estemos informando de los riesgos que se tienen al utilizar estos monocultivos, ¿no? Y por otro lado, que comencemos a trabajar en la parte legal para ver qué productos legislativos podemos comenzar a trabajar y proponer para acotar y restringir precisamente el uso indiscriminado de este tipo de siembras. Buenas tardes, diputado, buenas tardes, compañeros, a todos los presentes. Mi nombre es Jaime Santillán. Me gustaría que anexara en esa lista de exhortos una más, señor diputado. Se dijo desde un inicio del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que a todos los pensionados y jubilados se les iba a dar el doble, se les iba a aumentar el doble. Pero observamos que solamente los programas de Prospera y otros son los que tienen beneficio, el cual yo lo veo muy bien. Pero los que servimos una vida laboral en instituciones estatales o federales, como el caso de los que pertenecemos al ISSSTE, pues no se ve reflejado ese doble de sueldo, de pensión, de jubilación, en este caso jubilación, hasta el momento, por los años que van ya, que tiene el gobierno, no ha habido incrementos, al contrario, está cada día creciendo los descuentos por diversos conceptos. Yo quisiera que lo pusiera en la mesa, en el exhorto, para que los pensionados jubilados de este cuarto distrito, o de los que puedan ser beneficiados, pues que cumpla el señor de lo que se dijo, de que se les iba a dar el doble a los jubilados. La vida, usted sabe, la carestía, cómo está la situación, la vida real. Cuando va uno a la canasta básica, pues realmente se está uno midiendo en ese sentido. Entonces, los trabajadores, los que dimos la vida laboral al gobierno, como servidores públicos, en mi caso como profesor,
del Tecnológico Nacional de México, Campo Jiquipa, pues no se ha visto reflejado. Esperábamos que ahora a fin de año inclusive llegara hasta algún tipo de incentivo o un aguinaldo un poco mayor, y no es cierto, se vio con menos cantidad que hasta la del año pasado. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias por estar acá también. Agradezco mucho tu presencia también hoy aquí, la de todos, pero en este caso te ofrezco que podamos fundamentar, ver qué es lo que se ofreció, específicamente lo que se ofreció, y que fundamentemos ese exhorto con punto de acuerdo para que solicitemos, también igual lo ofrezco así como lo hice con el doctor, para que en la segunda oportunidad que tenga de presentar un punto de acuerdo, una solicitud de exhorto de punto de acuerdo, hacerlo de manera inmediata, públicamente en el Pleno. En el caso de que sigan estando restringidas las participaciones, presentarlo directamente en la comisión a la que corresponda, no sé si sea de previsión social, alguna de las comisiones, busco cuál es la comisión en la que corresponde y con todo gusto, de manera directa, la entrego. Haré un video en ambos casos en los que estoy dándole puntual seguimiento a la solicitud que ustedes me hacen de manera directa y con todo gusto. Nada más, pues ya nos ponemos de acuerdo contigo en qué momento platicamos el tema más de fondo, lo fundamentamos bien y por supuesto lo presento. Permítame agregarlo. Contamos con la casa del pensionado en Jiquipa. Ahí es donde nos reunimos la mayoría de la gente y ahí es donde se ha estado manifestando, inclusive en la gestoría para los nuevos que quieren jubilarse, ya se la piensan. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Y también una participación por parte del presidente de Villamar, Florida Zambrano. Muchas gracias, buenas tardes. Pues agradecerle, diputado, y felicitarlo por... Bien, pues bueno, esta fue la primer informe de actividades legislativas de Rodrigo Sánchez, diputado federal por el distrito de Jiquipa.